Santo. Bendiciones para todos nuestros hermanos y amigos. Abriremos en esta oportunidad el capítulo 12 de Apocalipsis. El capítulo 12 de Apocalipsis es un capítulo cósmico. Habla de la guerra entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Este capítulo nos lleva fuera de la tierra, nos lleva más allá de las galaxias, nos lleva hasta el mismo trono de Dios donde ocurrió el desastre del universo. El capítulo 12 de Apocalipsis nos habla de la mujer y el dragón. La mujer vestida del sol, el hijo varón que salió de la mujer, el dragón y sus ángeles, Miguel y sus ángeles. Y también nos habla de la simiente de la mujer que guarda los mandatos del Señor. En el capítulo 12, el versículo 13, encontramos otra gran señal cósmica. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La palabra del Señor nos dice claramente que este dragón representa a Satanás. Dragón, 13 veces en el Nuevo Testamento. Esa palabra significa rebelión y destrucción. 13 veces la encontramos en el Nuevo Testamento. Asimismo, y de eso dijo Jesús en San Juan 10:10, hablando de Satanás como el dragón. El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Y este dragón se nos presenta aquí en la palabra de Dios como un animal destructor, persiguiendo la iglesia del Señor. ¿Saben que en el Antiguo Testamento existen 2 capítulos que nos hablan del origen de Satanás, que nos hablan del origen del pecado? Nos hablan del origen de Satanás antes de convertirse en el enemigo de Dios. Bajo el rey de Babilonia en Isaías 14 y el rey de Tiro en Ezequiel 28, nosotros podemos trazar el origen de este gran dragón escarlata de acuerdo a la palabra del Señor. Fíjense claramente como nos dice Isaías el capítulo 14. Isaías el capítulo 14 nos dice claramente acerca del gran dragón. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste tú por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Oh, hermanos, bajo el reino de Babilonia se muestra la creación del Dios del infierno. Satanás había fundado a Babilonia a través de Nimrod, ese hombre que significa rebeldía, el primer rey rebelde contra Dios. Satanás había colocado su trono directamente en Babilonia. Muchos teólogos y estudiantes de la Biblia miran en Isaías el capítulo 14 el origen de Satanás. Y dice claramente el versículo: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjense qué interesante. En este capítulo de Isaías 14 encontramos el amor de Satanás al poder, la codicia a la fama. Ese es el principio del diablo, el amor al poder, la competencia de ocupar el primer lugar. Ese mismo principio satánico, mis hermanos y amigos, se mira en las esferas sociales, se mira en las esferas religiosas. Todos quieren ocupar el primer lugar. Toda la mayoría tienen el amor al poder. Y fíjense, en el lenguaje de Ezequiel, el capítulo 28, encontramos también, de acuerdo a la creencia popular y a la interpretación de la palabra del Señor, el origen del diablo. Dice claramente Ezequiel 28, el versículo 13:
En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, y de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y dice claramente el versículo 14: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Este es el lenguaje, hermanos. Recuerden, Isaías 14 y Ezequiel 28 nos parece que habla del origen de Satanás, obviamente llamado el lucero de la mañana. Pero cuando nosotros abrimos el capítulo 12 de Apocalipsis, aparece ya transformado, no como un lucero de la mañana, aparece como un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Se repiten estas características como ya lo hemos explicado en el capítulo 12 de Apocalipsis, con 7 cabezas y 10 cuernos. En el capítulo 13, cuando el dragón le da a la bestia su trono, grande autoridad, también aparece la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Y en el capítulo 17, versículo 13, encontramos que la mujer está sentada sobre la bestia, que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. El número 7 es la plenitud. Satanás ha tomado posesión de este planeta, y los cuernos obviamente significan el poder de Satanás. Fíjense que el capítulo 12 de Apocalipsis llama a este ser infernal dragón, porque su obra es de destrucción. La Biblia lo llama Satanás, porque la palabra Satanás significa adversario. También lo llama diablo, porque la palabra diablo significa calumniador. Lo llama el homicida, lo llama Belcebú, el padre de la mentira, el engañador, ladrón. ¿Saben que Satanás en la palabra divina tiene más de 40 nombres diferentes, mostrándose a través de estos nombres su carácter maléfico, malvado y destructor? Oh, mis hermanos, quiero detenerme en unos cuantos segundos en uno de los nombres más típicos de Satanás: diablo. La Biblia claramente llama a Satanás en el capítulo 12 el diablo. ¿Saben que la palabra diablo significa calumniador? Las calumnias vienen del diablo, vienen del enemigo, porque son acusaciones falsas. Y nos dice la palabra de Dios que Satanás en el cielo, como el diablo, acusaba a los hijos de Dios día y noche. Oh, permítanme decirle, mis hermanos y amigos, con todo el respeto, que el único que puede acusar, el único que puede juzgar, corrijo la palabra, el único que puede juzgar es Cristo Jesús. Nos dice la Biblia que el Padre le dio el juicio al Hijo de Dios. Solamente Jesús nos puede juzgar. Por allá en Romanos capítulo 8, versículo 33 nos dice San Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Yo no tengo la facultad dada por el cielo de acusar a mi hermano pastor, de acusar a mi hermano. Eso solamente le pertenece al mismo Hijo del Señor. Desgraciadamente en este mundo religioso estamos enfrascados los pastores, acusándonos unos a otros, mordiéndonos unos a otros. Creo que Dios nos ha llamado al ministerio de la reconciliación, no al ministerio de la acusación. Oh, mis hermanos, podemos caer fácilmente en la red del enemigo y convertirnos en diablos humanos acusando a los demás. El ataque, hermanos, nosotros podemos atacar a Satanás, podemos atacar sus artimañas, pero no ataquemos a los siervos de Dios ni a los enviados por el Señor a predicar este hermoso mensaje del Señor. Fíjense lo que dice el capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 4. Qué clara es la palabra del Señor, mis hermanos. Fíjense claramente como dice el capítulo 12, el versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz
al hijo a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciere. La Biblia nos dice que el dragón se trajo la tercera parte de las estrellas del cielo. Cuando hablamos de las estrellas, estas palabras se aplican a la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo. El dragón engañó en el cielo, en el trono de Dios, el 33% de la familia celestial. Y nos dice la palabra que fueron arrojados a la tierra. Eran tantos, de acuerdo al capítulo 5, versículo 11 y 12, que los ángeles son millones de millones. Y cuando Satanás, el gran dragón, se trajo el 33% del tercer cielo a la tierra, fue tan tremenda la cantidad que, de acuerdo a 2 de Pedro 2:14, Dios confinó, envió al Tartarus, prisiones de oscuridad, una cantidad innumerable de esos ángeles maléficos, y allí están encerrados, como dice la palabra, en prisiones de oscuridad. El resto, mis hermanos, de los ángeles maléficos están haciendo la obra de destrucción, la obra de engaño, la obra de pecado en este planeta que está en rebelión contra el cielo. Fíjense lo que dice el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Este versículo nos habla que en cierto tiempo después del pecado, en la misma, después de la cruz del Calvario, no sabemos exactamente en qué momento, en el cielo, Miguel, uno de los principales ángeles del cielo, luchó contra el dragón, y la Biblia dice que lo arrojó a la tierra. No prevaleció contra Dios. ¿Cuándo fue eso? Obviamente encontramos, hermanos, el origen del pecado en dos lugares. Lo encontramos en el cielo de acuerdo a la palabra del Señor, y aquí en la tierra de acuerdo a Génesis 3, 1 al 5, cuando tentó a Adán y a Eva. Satanás fue arrojado, dice la palabra del Señor, fue arrojado del cielo a la tierra. ¿Saben cuándo fue arrojado? De acuerdo a lo que nos dice San Juan 12:31, Jesús en la última semana antes de la cruz del Calvario habló varias veces del dragón y de Satanás. Y él dijo en San Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Estamos hablando en relación con la muerte de Jesús. Parece ser, mis hermanos, que en la cruz del Calvario se estaba asegurando la total y completa derrota de Satanás. Fíjense un poquito más adelante, San Juan 16, versículo 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Estamos hablando del jueves, un día antes de la cruz. Recordemos que los capítulos 12 al 21 de San Juan nos hablan de la última semana que Cristo pasó en la tierra antes de la cruz del Calvario. Y por allá, cuando saltamos al libro de San Lucas, nos dice la palabra del Señor: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Oh, mis hermanos, en la cruz del Calvario, Satanás fue arrojado para siempre a la tierra y nunca más se le permitió entrar al trono de Dios. Este capítulo 12 de Apocalipsis tiene dinamita, tiene conocimiento, pero por la brevedad del tiempo tenemos que seguir adelante. Y nos dice la palabra del Señor que cuando Satanás fue arrojado a la tierra, se llenó de ira porque le quedaba poco tiempo. Los días de Satanás están contados. El reino de Satanás está contabilizado, mis hermanos. Permítanme decir y aclarar lo siguiente: antes de la cruz del Calvario, Satanás entraba al cielo como Juan por casa. Recuerdo esos versículos, Job 1:6, Job 2:1 nos dice la Biblia que un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Job 2:1 dice:
Otro día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. ¿Saben por qué fue Satanás? Como el representante de la tierra. El que debía estar allá representando la tierra era Adán. Pero como Adán fue vencido por Satanás, Satanás se tomó el atributo de ser el representante de la tierra. Mucho tiempo antes de la cruz del Calvario, Satanás tenía libre acceso al trono de Dios, pero en la cruz del Calvario, mis hermanos, cuando Jesús le asentó el golpe en la cabeza, entonces nos dice nuestro amante y suficiente Salvador, el conquistador del universo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Y dónde cayó, mis hermanos? A la tierra, de acuerdo a la palabra del Señor. Y la Biblia dice, cayó con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿En qué consiste la ira, mis hermanos, de Satanás? Desde el mismo comienzo encontramos cómo se manifestó la ira de Satanás contra los descendientes de la mujer, contra la simiente de la mujer, contra el pueblo de Dios. Recuerden cómo el dragón usó a Caín para matar a Abel. Génesis capítulo 4, el versículo 8. Ustedes recuerdan cómo Esaú aborreció a su hermano Jacob. ¿Por qué? Porque Satanás tomó posesión de Esaú. Nosotros encontramos en el libro de Éxodo cómo el faraón mandó matar a todos los niños del pueblo de Israel. La ira se concentró para acabar con el pueblo que iba a anunciar las virtudes del Señor. Si nosotros saltamos al Nuevo Testamento, cuando Jesús nació, recuerden, y el dragón se paró frente a la mujer para matar al hijo tan pronto como naciera. Satanás, el gran dragón, usó a Herodes para tratar de matar a Cristo Jesús cuando estaba jovencito, cuando estaba niño. ¿Saben? En la palabra de Dios encontramos que Satanás tuvo 13 atentados contra Jesús. Más bien, Jesús tuvo 13 atentados de parte del dragón para destruirlo. Pero hermanos, no había llegado el tiempo. Oh, hermanos queridos, permítanme decirles que en el capítulo 12 de Apocalipsis también tenemos el secreto de cómo podemos vencer al dragón, cómo podemos vencer a Satanás, cómo podemos vencer al diablo, cómo podemos vencer al padre de la mentira, cómo podemos vencer al príncipe de este mundo. Dice el capítulo 12, el versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nuestra victoria, mis hermanos, nuestra victoria por encima de Satanás radica solamente en la sangre preciosa de Jesús. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y si Jesús lo venció en la cruz del Calvario, entonces nosotros en el nombre precioso de Jesús podemos vencer a Satanás. Una sola palabra vence al enemigo: el nombre precioso de Jesús. ¿Saben que una vez estaban conversando, dialogando en casa de Carlito, mamá y papá, de las fuerzas del bien y las fuerzas del mal? Y papá hablaba mucho acerca de Satanás, que tenía mucho poder, que tenía mucha facultad, y mencionaba los nombres de Satanás con temor. Y Carlitos, en su inocencia, le dijo: papá, yo quiero hacerte una pregunta. Entonces Satanás es más grande que tú. Bueno, mijito, yo pienso que Satanás es más grande que yo. Y entonces Satanás es más grande que el presidente. Satanás es más, sí, hijo, Satanás es más grande que el presidente. Y Satanás es más grande que mamá. Satanás es más grande que mamá. Y Carlito, desconcertado, de pronto pensó en el nombre precioso de Jesús. Oye, papá, entonces Satanás es más grande que Jesús. Oh, no, Jesús es más grande que Satanás. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Nos dice la palabra que en la cruz del Calvario la simiente de la mujer, Gálatas 3:16, le asentó, le pisó, le aplastó completamente
la cabeza en la cruz del Calvario. Nuestra única fuente de salvación, mis hermanos, es la cruz del Calvario. Cuando llegamos al capítulo 6 de Efesios, allí el apóstol Pablo nos recomienda, nos dice cómo nosotros podemos estar alerta contra las acechanzas del diablo, el enemigo de las almas. Fíjense el lenguaje tan lindo que menciona el apóstol del evangelio contra Satanás. Dice la Biblia allí, vestíos, capítulo 6, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, sino también contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. Oh, mis hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice la palabra del Señor, es contra fuerzas maléficas que operan en las regiones celestiales. Y dice San Pablo en Efesios capítulo 6, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y dice el versículo, estad firmes, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice el versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Oh, mis hermanos, Satanás está constantemente arrojándonos dardo de fuego, el dardo de la tentación, el dardo de la calumnia, el dardo de la mentira, el dardo de la concupiscencia, el dardo de la mundanalidad, el dardo de la carne, el dardo de los placeres insanos. Oh, Satanás está siempre pendiente, pero nos dice Pablo que podemos luchar contra el dragón, podemos vencer al dragón si nos vestimos de toda la armadura de Dios. Y si nos vestimos de toda la armadura de Dios, mis hermanos, podemos vencer completamente a Satanás. Obviamente la Biblia dice el escudo de la fe. Hermano, la fe es una potencia que vence completamente a Satanás. Cuando confiamos en que el gran conquistador venció a Satanás en la cruz del Calvario, entonces nosotros también lo podemos vencer de acuerdo a la palabra del Señor. Voy a leer casi para terminar un versículo precioso. En Primera de San Juan, el capítulo 5, el versículo 4, dice claramente el Señor en el Antiguo Testamento, no es con espada ni es con ejército, sino con mi espíritu, el espíritu del Señor. Fíjense el lenguaje del Señor, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Tenemos en nuestro poder, hermanos, algo poderosísimo, algo para vencer al dragón, algo para vencer sus acechanzas, algo para vencer las tentaciones, y es, mis hermanos, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por allá San Pedro también nos habla y pinta a Satanás como un león rugiente. Creo que todo el mundo conoce ese versículo clásico de Primera de San Pedro, el capítulo 5, el versículo 7. Leamos lo que dice claramente el apóstol de la esperanza, glorificado sea el nombre precioso del Señor. Primera de Pedro, mis hermanos, capítulo 5, el versículo 8. Fíjense el lenguaje del cielo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Saben cuándo Satanás tiembla, mis hermanos? Satanás, dice la Biblia, anda alrededor buscando a quien devorar, y si puede devorar los hijos de Dios, lo va a hacer. Pero nos dice la Biblia, sed sobrios y velad. ¿Cómo velamos, mis hermanos? ¿Cómo velamos contra el dragón? ¿Cómo velamos contra Satanás? ¿Cómo velamos contra
El diablo, mis hermanos, velamos, ¿saben? Orando al Señor, velamos, estudiando la palabra del Señor de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, nosotros como cristianos en este planeta estamos pisando terreno minado de Satanás. Cuando Jesús nos llamó del reino de Satanás a su reino, le declaramos la guerra abierta a Satanás. Y por eso es que nos dice la palabra de Apocalipsis capítulo 12. Regreso allí brevemente, mis hermanos. Capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ira contra el pueblo de Dios, ira contra nosotros. Pero recordemos, ese dragón escarlata ha sido vencido en la cruz del Calvario y nosotros le hemos vencido. Glorificado sea el nombre precioso del Señor. Bendiciones, mis hermanos. Es el deseo de la iglesia de la gracia divina. Amén. Dios les bendiga, la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Recuerde que al dragón lo podemos vencer por fe con la sangre del Cordero. Con esa preciosa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Gracias por sus oraciones, gracias por sus donaciones, gracias por sus llamadas, por sus cartitas, muchas gracias. Gracias a ello este ministerio puede seguir en el aire. Si desea ordenar este DVD, puede ordenarlo a la dirección en pantalla. También llámenos para sus peticiones de oración. Dios les bendiga, la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Ya no ando en tinieblas, oh, pues tú me iluminas, oh. Mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma